Antes de las explosiones, antes del fuego de las armas y el caos de Okinawa, había silencio, el tipo de silencio que solo las colinas de Virginia pueden sostener. En esa quietud, un niño llamado Desmond II creció aprendiendo que la vida era sagrada. Nació en 1919, en un pequeño pueblo llamado Lynchburg, hijo de un carpintero y de una madre que se aferraba con fuerza a su fe adventista del séptimo día. Su padre, un veterano de la Primera Guerra Mundial, llevaba las cicatrices de sus propias batallas, tanto en el campo como dentro de su corazón. El trauma de la Gran Guerra lo perseguía, y Desmond creció viendo lo que la violencia hacía no solo a los cuerpos, sino a las almas. Su madre, Berta, le enseñó lo contrario, que el amor y la misericordia eran actos de valor mayores que el odio y la venganza. Una tarde, cuando Desmond era un niño, una pequeña ilustración en la Biblia de su familia llamó su atención. Mostraba los 10 mandamientos, y justo al lado de «No matarás» estaba la imagen de Caín de pie sobre Abel. Ese momento se grabó en la mente de Desmond. Nunca lo olvidó. No era solo una regla para él, era un pacto. Desde entonces, juró que nunca quitaría otra vida. Pero el mundo tenía otros planes. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos llamó a sus hijos a las armas. Hombres de todo el país se formaron para alistarse, para contraatacar después de Pearl Harbor, para defender la libertad, para demostrar su fuerza. Desmond también quería servir, pero no con un rifle, no con balas. Quería servir con vendajes, con valor, con fe. Se alistó como médico de combate, decidido a salvar vidas, no a quitarlas. Pero a los ojos de sus compañeros soldados, eso lo convertía en algo peor que un enemigo. Lo convertía en un cobarde. Desde el primer día de entrenamiento en Fort Jackson, Desmond fue un forastero. Se negó a tocar un arma. No entrenaba los sábados por su día de reposo. Se arrodillaba junto a su litera para orar mientras otros se burlaban. Sus oficiales al mando no podían entenderlo. Intentaron que lo dieran de baja, etiquetándolo como mentalmente inestable o no apto para el servicio. Algunos de sus propios compañeros lo amenazaron. «No saldrás vivo de ahí sin un arma», le decían. «Nos harás matar a todos». Pero Dos no discutía. Simplemente se mantenía de pie en silencio, sus ojos tranquilos ocultando una tormenta de convicción. Escribía cartas a su esposa, Dorothy, quien lo apoyó en todo momento. Ella entendía lo que pocos podían, que su fe no era debilidad, era su fuerza. Cada noche, mientras los demás limpiaban sus rifles, Desmond limpiaba sus herramientas médicas y leía su Biblia. Oraba por los hombres que se burlaban de él. Oraba por valor, no para matar, sino para seguir firme en lo que creía. No fue fácil. Cada insulto lo desgastaba. Cada castigo ponía a prueba su determinación. Pero con cada golpe, algo dentro de él se endurecía, no en odio, sino en propósito inquebrantable. No estaba allí para demostrar que tenía razón. Estaba allí para servir. Cuando la unidad finalmente fue enviada al Pacífico, los hombres estaban exhaustos, enfadados y sin saber qué les esperaba. Las selvas de Guam y Leyte eran brutales, llenas de malaria, barro y muerte repentina desde los árboles. Pero fue allí, entre los gritos y la sangre, donde Desmond II comenzó a mostrar quién era realmente. Mientras otros se agachaban buscando cobertura, él corría hacia los heridos. Atendía a soldados japoneses y estadounidenses por igual. Arrastraba a hombres fuera de los hoyos, remendaba arterias con manos temblorosas y susurraba oraciones sobre aquellos que nunca volverían a casa. Aún no llevaba ningún arma. Lo único que colgaba de su uniforme era una Biblia y una bolsa de médico. Cuando su unidad llegó a Okinawa en 1945, la guerra se acercaba a su fin, pero el costo era más alto que nunca. La isla era una fortaleza, defendida por tropas japonesas atrincheradas dispuestas a luchar hasta el último hombre. La cresta que debían tomar, conocida como el Escarpe de Maeda, Osari, era un acantilado de 120 metros. En su cima los esperaba el mismísimo infierno. Los hombres lo sabían. Los oficiales lo sabían. Y Desmond II, el hombre que no llevaba un arma, pronto se encontraría en medio de la batalla más violenta del teatro del Pacífico. Esa noche antes del asalto, Dos se sentó apartado de los demás, puliendo sus instrumentos y leyendo su Biblia bajo una linterna tenue. A su alrededor, los otros hombres cargaban municiones, revisaban granadas, susurraban cartas finales a casa. Nadie le hablaba, nadie lo necesitaba. El día siguiente decidiría quién viviría y quién no. Cuando amaneció, los cañones tronaron. La cresta estalló en humo y fuego. Los hombres treparon por las redes de carga, uno tras otro, avanzando hacia la boca de la muerte.
Las ametralladoras desgarraban el aire. Los proyectiles de mortero convertían la tierra en metralla. El suelo se empapaba de sangre y gritos. Los soldados caían, uno tras otro, y los médicos eran alcanzados antes de poder arrastrarse para ayudar. Pero en medio de ese caos, Desmond II se movía, sereno, deliberado, sin miedo. No llevaba un arma. Llevaba esperanza. El momento en que sus botas tocaron la cima de Axarry, Desmond II entró en otro mundo, un lugar donde el propio aire parecía gritar. El olor a pólvora, carne quemada y tierra húmeda se mezclaba en algo imposible de olvidar. Las defensas japonesas estaban excavadas profundamente, ocultas en túneles y cuevas talladas en la cresta. Cada vez que un escuadrón estadounidense avanzaba, las ráfagas de ametralladora los derribaban como trigo ante la guadaña. La cresta se convirtió en un cementerio. Y aún así, Dos siguió avanzando. No estaba armado con nada más que fe. A su alrededor, los hombres que antes se burlaban de él ahora gritaban pidiendo ayuda. «¡Médico! ¡Médico!». La palabra resonaba a través del caos. Y cada vez que la oía, Dos corría hacia ella. Arrastrándose entre barro, humo y balas, alcanzaba a los hombres que se desangraban, con los ojos abiertos de terror. Vendaba heridas con manos temblorosas, arrastraba cuerpos entre explosiones y susurraba: «¿Vas a estar bien? Solo aguanta». Cuando las bombas caían cerca, cubría a otros con su propio cuerpo. No se detenía a pensar en el peligro, solo pensaba en el hombre frente a él. Por la tarde, la batalla era desesperada. La cresta estaba cubierta de cuerpos. Los oficiales al mando ordenaron la retirada. Los soldados que sobrevivieron se apresuraron a bajar por las redes de carga, dejando los muertos y heridos esparcidos por la meseta. Pero Dos no se movió. Miró alrededor, al campo de hombres destrozados, sus hermanos, y algo dentro de él se negó a marcharse. Cuando el sol comenzó a ponerse y el humo se extendía por la cresta, tomó una decisión. Se quedaría atrás, solo, sin rifle, sin cobertura, solo él, los heridos y el enemigo en algún lugar en la oscuridad. Empezó a arrastrarse por el campo, un hombre a la vez. Los gritos lo guiaban, voces débiles, desesperadas. «Ayúdame, por favor». Arrastró al primer hombre hasta el borde del acantilado, ató una cuerda alrededor de su torso y lo bajó con sus propias manos. Era una caída de 120 metros, la cuerda quemándole las palmas mientras lo descendía a salvo. Luego se dio la vuelta y regresó. Durante toda la noche, el patrón se repitió: buscar, cargar, bajar, rezar. Sus músculos gritaban. Sus manos sangraban. El enemigo disparaba bengalas al cielo, iluminando la cresta con destellos anaranjados, y cada resplandor revelaba a Dos, inclinado sobre otro soldado herido, negándose a detenerse. Podía oír voces japonesas cerca, sentir las balas silbar a centímetros de su cabeza, pero seguía adelante. Cuando estaba demasiado cansado para ponerse de pie, se arrastraba. Cuando sus rodillas cedían, se impulsaba con los codos. Y cada vez que enviaba a otro hombre hacia abajo, susurraba la misma oración silenciosa: «Señor, por favor, ayúdame a salvar a uno más». Las horas pasaron. El campo de batalla era una pesadilla de silencio y explosiones repentinas. Sacaba a hombres de los cráteres de las bombas, los arrastraba por el barro empapado de sangre, reparaba arterias con su propia ropa rasgada. Algunos de los hombres que salvó eran los mismos que lo habían maldecido, se habían burlado de él, lo habían llamado cobarde. Pero ahora, al mirar su rostro, ya no veían debilidad, veían un valor que desafiaba toda razón. En un momento, una granada explotó cerca, destrozándole la pierna y cubriéndolo de tierra. Lo ignoró. Ató una férula con la culata de un rifle que encontró y siguió moviéndose. Cuando la metralla le desgarró el brazo, lo envolvió con su propio vendaje y siguió bajando hombres por el acantilado. No los contó. No sabía cuántos había salvado. Solo sabía que no podía detenerse. Abajo, los soldados que se habían retirado empezaron a ver algo imposible. Uno por uno, los heridos eran bajados desde la cresta, inconscientes, quemados, sangrando, pero vivos. Cada vez que un nuevo cuerpo aparecía en la cuerda, los hombres abajo gritaban incrédulos. «¿Quién está allá arriba?», preguntó alguien. «Es Dos», vino la respuesta. «Todavía está allá arriba». La noche se convirtió en amanecer. Su cuerpo fallaba, pero su espíritu se negaba a hacerlo. Cuando se quedó sin suministros médicos, usó palos y uniformes rotos. Cuando se quedó sin morfina, oro. La batalla no terminó. Solo se detuvo lo suficiente para que sacara a otro hombre de las fauces de la muerte. Al llegar la mañana,
La cifra era asombrosa. Algunos decían que había salvado a 50 hombres. Otros juraban que fueron más de 100. La verdad no importaba. Lo que importaba era que, sin disparar una sola bala, Desmond II había hecho lo que pelotones enteros no pudieron. Resistió la línea. Cuando los refuerzos subieron de nuevo la cresta, lo encontraron desplomado contra una roca, pálido por la pérdida de sangre, apenas consciente. Sus manos estaban en carne viva, su uniforme empapado con la sangre de los hombres que salvó. Lo llevaron abajo, aún aferrando la cuerda. Sus primeras palabras no fueron sobre sí mismo. Simplemente preguntó, ¿los salvé a todos? Aun entonces, se negó a ser evacuado hasta que cada hombre herido a su alcance hubiera sido bajado. Para la mayoría de los soldados, el heroísmo se medía en muertes. Para Desmond II, se medía en vidas salvadas. Se convirtió en una leyenda ese día, no porque buscara gloria, sino porque mostró al mundo que la convicción puede ser más fuerte que el miedo y la compasión más poderosa que la violencia. Cuando Desmond finalmente dejó a Axabri, no fue como un soldado regresando de la victoria. Fue como un hombre destrozado por el mismo campo de batalla que se había negado a abandonar. Su cuerpo llevaba el costo de cada vida que salvó. Una bala de francotirador le había destrozado el brazo, la metralla le había atravesado la pierna, y su carne estaba llena de infección. Pero incluso mientras los médicos se apresuraban a atenderlo, se negó a permanecer quieto. En la camilla notó a otro soldado a su lado, en peor estado. Sin dudarlo, Dos se deslizó fuera y le dijo a los médicos que atendieran a ese hombre en su lugar. «Él lo necesita más que yo», dijo. Luego se arrastró por el barro hacia un lugar seguro. Fue una escena que capturó todo sobre él, altruismo nacido no del deber, sino de la fe. Cuando se difundió lo que había hecho en Okinawa, los hombres que antes se burlaban de él guardaron silencio. Los mismos soldados que lo habían llamado cobarde ahora pronunciaban su nombre con reverencia. Decían que se sentía mal ir a la batalla sin él allí. Un oficial más tarde admitió, «Nunca estuve tan equivocado acerca de un hombre en toda mi vida». El ejército, conocido por sus reglas estrictas y su jerarquía rígida, nunca había visto algo como Desmond II. No solo salvó hombres, los cambió. Mientras se recuperaba en un hospital militar, le informaron a Dos que recibiría la Medalla de Honor, la más alta condecoración militar de los Estados Unidos. Para un hombre que se había negado a tocar un arma, era una paradoja, pero también una justicia poética. El 12 de octubre de 1945, el presidente Harry S. Truman se paró frente a él en la Casa Blanca. Truman, también veterano, lo miró a los ojos y dijo, «Estoy orgulloso de ti. Realmente mereces esto. Considero que esto es un honor mayor que ser presidente». La sala estaba llena de generales, dignatarios y periodistas, pero Dos parecía casi incómodo con la atención. Sostuvo la medalla en silencio, como si fuera algo prestado. Sabía lo que representaba, no gloria, sino sacrificio. La mención oficial le atribuía haber salvado 75 hombres. Dos nunca confirmó el número. «No podría decirte cuántos», dijo suavemente. «Solo fue uno más». La guerra terminó, pero para Desmond, la paz no llegó fácilmente. La malaria que había contraído en el Pacífico lo acompañó durante años, reapareciendo sin aviso. Sus heridas hacían difícil el trabajo físico, y su audición quedó permanentemente dañada después de un accidente médico durante una cirugía. Pero nunca se quejó. Regresó a Virginia, construyó una pequeña granja y trató de vivir en tranquilidad. Cultivaba vegetales, criaba animales y observaba las estaciones pasar, una vida simple para un hombre que había enfrentado el infierno. Dorothy, su esposa, lo acompañó en todo. Ella dijo que a veces se despertaba por la noche empapado en sudor, reviviendo los gritos de los heridos. Los horrores de la guerra nunca lo abandonaron por completo. Pero aún entonces, se sentaba en el porche, abría su Biblia y encontraba paz en los mismos versículos que lo habían sostenido en Axabri. No se veía a sí mismo como un héroe. Se veía como un hombre que hizo lo que cualquiera debería hacer cuando se enfrenta al sufrimiento, ayudar. Con el paso de los años, su historia se desvaneció silenciosamente en los libros de historia, conocida principalmente por veteranos y comunidades religiosas. Luego, décadas más tarde, cineastas e historiadores comenzaron a redescubrir lo que había hecho. La gente se asombró de que pudiera existir tal valentía sin violencia, que un hombre pudiera estar desarmado entre ametralladoras y granadas, aún así, prevalecer. Su vida se convirtió en prueba de que el heroísmo no proviene de matar enemigos, proviene de salvar vidas a pesar de ellos. Cuando una vez le preguntaron cómo logró seguir adelante en aquella cresta, respondió de la manera más simple posible. «Solo seguí orando,
Señor, por favor, ayúdame a salvar a uno más. Esa frase, humilde y sin adornos, carga con el peso de todo lo que Desmond II representaba. La creencia de que la compasión es más fuerte que el odio y que incluso en los lugares más oscuros de la tierra, la fe de un solo hombre puede iluminar el camino. Vivió lo suficiente para ver al mundo finalmente reconocer su historia, para ver a jóvenes soldados mirar la película basada en su vida y sentir algo cambiar dentro de ellos, un recordatorio de que el valor tiene muchos rostros. Algunos cargan rifles, otros cargan camillas. Cuando falleció en 2006, el ejército lo honró no solo como soldado, sino como leyenda, un hombre que demostró que la convicción, cuando se vive plenamente, puede ser más poderosa que cualquier arma. Y en algún lugar, en la memoria de cada médico, de cada soldado que reza por fuerza bajo el fuego, la voz tranquila de Desmond II todavía resuena. Por favor, Señor, ayúdame a salvar a uno más. Han pasado décadas desde la última vez que Desmond II vistió su uniforme, pero su historia se niega a desvanecerse. Permanece, transmitida a través de generaciones no solo como un relato de guerra, sino como un testamento de lo que una persona puede representar cuando el mundo parece haber perdido su brújula moral. En cada generación, la guerra cambia sus armas, pero el coraje, el tipo que Dos encarnó, nunca cambia. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, muchos de los hombres que lucharon en Axabri vivieron sus vidas en silencio, cada uno atormentado a su manera. Sin embargo, casi todos recordaban una imagen constante. Un pequeño médico delgado, de ojos suaves, arrastrando cuerpos a través del infierno mientras oraba en voz baja. Para ellos, Dos no era solo un compañero. Era algo parecido a un ángel guardián. Algunos decían que cuando las balas silbaban y la muerte parecía inevitable, pensaban en Dos y encontraban fuerza. El hombre al que una vez se habían burlado se había convertido en su brújula moral, prueba de que la fe y el amor aún tenían un lugar incluso en medio de la carnicería. Los historiadores más tarde llamaron milagrosas las acciones de Dos. Los analistas militares intentaron explicar cómo un solo hombre pudo sobrevivir una noche entera solo en una cresta abierta, bajo fuego de ametralladora, salvando a decenas sin un arma. Contaron las distancias que debió haber reptado, el peso que debió haber cargado, las probabilidades en su contra, y nada de eso tenía sentido matemáticamente. Pero la fe rara vez lo tiene. Lo que hizo no se trataba de números. Se trataba de convicción llevada a su extremo absoluto. Su mención de la medalla de honor sigue siendo una de las más extraordinarias jamás escritas. Describe a un hombre que se negó a retirarse, que arriesgó su vida repetidamente para salvar a otros, que trató sus propias heridas en lugar de ser una carga para otro hombre. Sin embargo, incluso ese documento, firmado por generales y sellado por la historia, apenas logra capturar lo que realmente representaba. Desmond II vivió en una época en la que los hombres eran juzgados por cuántos enemigos mataban. Sin embargo, él redefinió el heroísmo por cuánto salvó. En un mundo consumido por la destrucción, eligió la creación. En una guerra de odio, encarnó la compasión. Y al hacerlo, reveló una verdad tan simple y, sin embargo, tan a menudo olvidada, que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo de la conciencia sobre él. Después de la guerra, a medida que la tecnología avanzaba y la humanidad entraba en nuevas eras de conflicto, su nombre reaparecía cada vez que la gente cuestionaba lo que significaba servir. Se convirtió en un símbolo en clases de ética militar, en sermones, en escuelas, un recordatorio de que la creencia, cuando se vive plenamente, puede remodelar incluso los instintos humanos más oscuros. Soldados que nunca compartieron su religión aún hablaban de él con reverencia. Veían en él algo más allá de la fe, veían la humanidad en su forma más pura. Cuando la película Axabri fue estrenada décadas después, el mundo finalmente vio lo que los veteranos siempre habían sabido. No fueron las explosiones ni los disparos lo que definió la historia de Dos. Fue la quietud en sus ojos cuando eligió quedarse atrás mientras todos los demás se retiraban. Fue la súplica silenciosa que murmuró una y otra vez, pidiendo fuerza para salvar solo a un hombre más. En esa única oración yacía la esencia de todo lo noble en la humanidad: resistencia, misericordia, amor. Desmond II nunca predicó. Nunca buscó convertir ni condenar. Su vida misma fue su sermón. Demostró que la fe no necesita gritar para ser escuchada. Solo necesita actuar. Incluso ahora, mucho después de su fallecimiento, su nombre se pronuncia en academias militares, iglesias y documentales de todo el mundo. Pero quizás el mayor tributo hacia no está en las medallas ni en las películas. Está en las manos de cada médico que se arrodilla bajo fuego para salvar a otro, en cada soldado que elige la compasión cuando el odio sería más fácil.
Porque en un mundo donde matar a menudo se glorifica, Desmond II se erigió como prueba viviente de que salvar una vida, incluso una sola, puede ser el mayor acto de valor. Y tal vez, por eso su historia perdura. Porque cada vez que el mundo se oscurece, la gente vuelve la mirada a aquella cresta en Okinawa, hacia un solo hombre recortado contra el humo y el fuego, susurrando para sí mismo: «Por favor, Señor, ayúdame a salvar a uno más». La oración aún resuena, no solo a través de los campos de batalla, sino a través de generaciones. Un recordatorio de que, sin importar cuán brutal se vuelva el mundo, la misericordia siempre será el arma más poderosa de la humanidad.